primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Novelda por habernos cedido esta aula de la Casa de la Cultura y, en general, por la implicación que siempre han demostrado con estas asociaciones empresariales que hoy organizan el acto, que la verdad que creo que tenemos una buena relación institucional. Y prueba de ello es que el acto hemos invitado y ha aceptado la invitación el señor alcalde presidente para abrir el mismo. Por tanto, le cedo la palabra y le pido que, por favor, que inaugure el acto y nos haga la presentación. Pues ahora aquí. Buenos días, buen día a todos. Lo primero, Javier, bienvenido a Novelda, y al resto, pues bienvenidos a esta también vuestra casa. Bueno, ya habéis visto, ¿no?, que le hemos hecho un pequeño, más que lavado de cara, hemos actualizado y modernizado esta Casa de Cultura para que pueda acoger actividades como esta. Y ya avanzo que no va a ser la única instalación municipal que va a tener esa actualización. Espero que en breve lo que eran las antiguas plantas de la CAM también estarán acondicionados y puedan usarse también para que las asociaciones y el tejido económico de la ciudad disponga de una infraestructura más donde poder desarrollarse y poder realizar actividades de cualquier tipo. Pero lo importante hoy es, primero y fundamental, como bien ha explicado, tenéis ante vosotros una ponencia, una jornada que habla y versará sobre todo por la reciente reforma laboral. Es fundamental, y creo que me lo habréis escuchado muchísimas veces, es fundamental que toda la sociedad civil noveldense aborde unida toda la problemática y todas las cuestiones que nos está deparando, no ya solo el devenir futuro, sino el devenir más inmediato. Al final, unidos, juntos somos más fuertes, y creo que es la manera correcta de afrontar todo lo que está por llegar. Por eso hoy no puedo sentirme más satisfecho y contento de que estemos aquí todos, tanto Aprecoin como Sumarcop como Mármol de Alicante. Creo que ese es el camino y eso es la senda. Y además hoy hablaréis sobre la reciente reforma laboral, pero ya lanzo, aún no habéis terminado la primera, ya lanzo posibles foros de debate sobre los que tendremos que versar, y evidentemente el ayuntamiento estará ahí formando parte de ellos, como son los procesos de digitalización también que tenemos que abordar, el tejido económico de aquí de Novelda, y también una parte fundamental que son las ayudas europeas que no solo van a venir para administraciones públicas, sino que también van a salir para vosotros, para todo el tejido privado. Por tanto, como digo, hay muchos retos, hay muchas cuestiones sobre las que tenemos que continuar en esta senda, pero hoy lo fundamental es que tengáis una jornada muy fructífera sobre la reforma laboral, y solo que me queda decir que queda inaugurada, ¿no? Queda inaugurada esta jornada, y sobre todo que sea fructífera y que paséis una buena jornada. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, como mantenemos la distancia, creo que por lo menos los ponentes nos podemos quitar la mascarilla. Yo tengo el honor, porque realmente es un honor, de ser el asesor de la Asociación de Mármol de Alicante, de Aprecoin, la Asociación de Empresas de Condimentos, Infusiones y Especies de la Comunidad Valenciana, y de Sumarcop, que creo que es un caso de éxito como cooperativa de suministros industriales. Y con ocasión de la pandemia, precisamente un poco como hilo conductor, pues he tenido la oportunidad de iniciar acciones conjuntas, ¿no? Una prueba es esta de hoy aquí, pero ya en la pandemia, pues yo recuerdo pues con la colaboración de David Beltrá, que íbamos a pelearnos con la Guardia Civil y la Subdirección de Gobierno, en aquel momento la presidencia de Raimundo Penalba, ahora con la de Antonio Carbonell en la Aprecoin. Pues creo que hemos hecho muchas cosas conjuntas, y creo que es el camino bueno para que la industria local, representada por Mármol, Especias y en este caso está en Sumarcop, pues podamos impulsar también, ¿no?, esa riqueza, ¿no?, para nuestro pueblo y nuestra comarca, ¿no?, a nivel económico y social, ¿no? Por tanto, tengo que agradecer que haya sido posible hoy el evento a los tres organizadores, a Mármol de Alicante, a Asociación de la Comunidad Valenciana, a Aprecoin,
Asociación de Comunidad Valenciana, y a Sumarcop, y que bueno, pues sus presidentes están aquí también ahora, pues darles las gracias también por ese apoyo, ¿no? Y sin más preámbulos, paso a presentar al ponente principal de hoy, conferenciante, don Javier San Martín, que es abogado, grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, doctor en Derecho por la Universidad de León, máster especialista en Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid, y una persona muy conocida por ser el fundador y actualmente el director también del despacho de abogados Bufete Casa de Ley, en el cual pues hay más de 30 abogados actualmente, según me comentabas, Javier, especializados solamente en el área de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Javier San Martín también es profesor investigador de la Universidad de León, es autor de varias obras jurídicas, todas ellas relacionadas con el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es académico de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y fue durante muchos años, hasta el año 2018, ¿no?, si no me equivoco, presidente del Consejo General de los Colegios de Graduados Sociales de España, ¿no? Creo que es una oportunidad muy buena poder escuchar la reforma laboral de su docta, espero, exposición, ¿no?, que sea también amena y que podamos, digamos, satisfacer el interés que ha despertado, ¿no?, en los empresarios que están aquí hoy presentes, también en los sindicatos. Quiero agradecer que estén también aquí hoy los sindicatos más representativos de los sectores, ¿no?, tanto CTA como Comisiones Obreras en el mármol y SIPZA y Comisiones Obreras en especies, que están aquí también hoy representados. Y sin más preámbulos, te cedo la palabra a Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Novelda pues su participación en la inauguración y deseándole que tenga muchos éxitos. A mí, que ya antes decía peino canas, ahora tengo algo de pelo negro en algún sitio por la parte de atrás, pero lo cierto es que disponiendo y viendo a la gente joven con esas ganas que tú tienes, pues da gusto que la política se ejerza así. Tengo que agradecer también, sin duda, pues a la Asociación del Mármol de Alicante, a Precoin, a Sumarcop, que hayan participado y organizado esta charla, y por supuesto a Javier Navarro, que es un abogado de lujo, me parece a mí, y además le conozco lo suficiente como para saber de su capacidad tanto intelectual y profesional, sin duda proyectada en Novelda y dentro de poco también por toda la provincia de Alicante. Así que muchísimas gracias y naturalmente a ustedes también les voy a dar las gracias antes de nada por su paciencia. Quiero dar un punto de vista de esta reforma laboral que sin duda, a mi juicio, me parece que es una reforma laboral que no se produce por la necesidad de cambiar las leyes laborales para mejorar el mercado de trabajo, a pesar de que la Unión Europea exigía este inicial acuerdo entre los agentes sociales para recibir los fondos de recuperación. La reforma laboral existe por una cuestión política y eso tenemos que decirlo con claridad. La reforma laboral que contempla el Real Decreto 32/21 se lleva a cabo por el compromiso que tanto PSOE como Unidas Podemos y los dos juntos asumieron en la última campaña electoral y en sus acuerdos de gobierno. También hay que decir que el componente 23 del Plan de Recuperación, Renovación y Resiliencia del Gobierno español de junio del 2021 la contemplaba. Este acuerdo obligaba a España a establecer una serie de conceptos importantes a la hora de poder recibir los fondos tras el COVID. Bueno, pues el acuerdo 23 contempla una modificación importante del mercado laboral. Pero sí quiero recordarles que durante las últimas elecciones generales que llevaron a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España en noviembre del año 2019, tanto Unidas Podemos como el PSOE contemplaron en su programa electoral la derogación de la reforma laboral, que es este hijo que ahora vamos a poder desarrollar. El acuerdo de estas dos formaciones políticas, que sirvió de base contractual para que el actual presidente del Gobierno formara su gabinete, contenía los siguientes puntos. Lo digo porque he investigado un poco en esa situación y conviene que ustedes lo sepan, ¿no? El primero, derogaremos la reforma laboral. El segundo, recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral del año 2012. Impulsaremos el marco de diálogo social, la protección de personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. Quiere decir que efectivamente todo esto se produce como consecuencia de un compromiso que adquiere un grupo político con su electorado y en sí mismo.
Por tanto, la derogación de la reforma laboral del 2012 se convirtió en una necesidad política, y así ha sido. La reforma laboral del 2012, la mal llamada reforma del PP, no se hizo con el acuerdo de todos los agentes sociales como esta del año 2021 y dio lugar a una quiebra en las relaciones sociales y, sobre todo, a un gran descontento entre sindicatos y trabajadores porque, entre otras cosas, y debemos recordar, redujo la cuantía de la indemnización de 45 días a 33, se flexibilizaron las medidas de los ERTES, se dio prevalencia al convenio de empresa frente al convenio sectorial, tan grave y tantas veces privando del derecho a los trabajadores, pero obviamente era el momento de hacerlo, y un enorme catálogo de medidas que desde luego en absoluto fueron del agrado de sindicatos y de determinados partidos políticos y tampoco de muchos laboralistas. Los aspectos más importantes de la reforma laboral del 2012 quizá no conviene ahora señalarlos porque nos trae aquí otra cuestión muy importante, pero sí quiero decirles que gracias a esos aspectos, a alguna modificación que se llevó a cabo en esa circunstancia, pues pudimos sacar adelante los ERTES que tanto nos complicaron la vida a los que nos dedicamos a ellos en el periodo de COVID. Yo recuerdo cuántas conversaciones tuve con Javier Navarro y con Encarnita, me parece alguna vez también lo hablamos, pero sobre todo con Javier y con mucha gente. Qué complejidad tuvimos todos los laboralistas en el momento que se produjo la situación de COVID tras el estado de alarma del 14 de marzo del año 2020. Qué complejidad tan grande para poder llevar a cabo esta situación. Ahora que veo la presencia de un sindicalista aquí en la sala, recuerdo que entre una de las cosas más complejas que yo pude tener fue cuando el Real Decreto Legislativo, el 8/2020 creo que es, establecía que en aquellos lugares donde no hubiera representación legal de los trabajadores, a la hora de poder hacer los ERTES empresariales, de causa empresarial, tenían que llamar a los sindicatos más representativos del sector. Es decir, algo que nadie se esperaba, de pronto, en un Real Decreto Legislativo lo introducen descolocando las piezas del ajedrez laboralista y dando lugar a una complejidad enorme, porque claro, ¿en cuántas ocasiones ibas a llamar a los sindicatos? Esa medida, la realidad es que no dio satisfacción a nadie, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que con todo y con eso tuvimos la capacidad de sacar los ERTES adelante y con todo y con eso los ERTES oí la noticia de que se iban a prorrogar un mes más, haciéndolo coincidir con la entrada en vigor de los efectos jurídicos de esta reforma, dando lugar, yo creo, a una estabilidad ya en esta situación. Pero sí es verdad que, a mi modo de ver, la reforma del año 2012 sirvió de una manera concreta y decisiva para poder llevar a cabo un trabajo importante durante ese periodo de COVID, que de no haber sido por ello, imagínense que habría sido casi imposible, porque recordarán que los ERES y la situación de los expedientes de regulación de empleo temporales se llevaba anteriormente por la jurisdicción contenciosa administrativa, antes de esa reforma del año 2012. Imagínense el gran problema que tendríamos que tener todos los laboralistas a la hora de tener que solicitar para un ERTE pues, la autorización laboral solo por causas de doble. O sea que si efectivamente tuvimos ese instrumento para poder liberalizarlo, bienvenido sea el derecho, bienvenido sea la reforma. Bien, ahora mismo nos encontramos con algo diferente. Nos encontramos con la reforma laboral del año 2021 que, como hemos dicho, pues se debe a un compromiso político. La reforma laboral actual, a mi juicio, no solamente está compuesta por este Real Decreto, sino que obedece más a un conjunto de normas que han cambiado sustancialmente el panorama del derecho del trabajo y de la seguridad social existente. Y vamos a estudiarlas, por encima, obviamente, para no cansar mucho a todos ustedes, pero debemos de empezar a hablar del Real Decreto Ley el 4/2020 de 18 de febrero. Ese Real Decreto casi nadie lo está mencionando, pero ese Real Decreto derogó el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, que fue una de las primeras cuestiones que estableció precisamente el Gobierno de la Nación cuando ocupó el Gobierno. También la Ley 21/2021 de las pensiones. Debemos de entender que eso ha modificado sensiblemente y en favor del trabajador la situación. Este Real Decreto, y hay dos normas que aún no se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero que son, a mi juicio, muy importantes. Una de ellas, la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, y el segundo, el anteproyecto de ley de ciencia y tecnología, que introduce un nuevo contrato de carácter fijo ordinario para los proyectos de investigación, cambiando sustancialmente la cuestión de las universidades.
Yo que tengo el honor también de ser el abogado de la CRUE en esta materia, puedo decirles que es un tema que importa mucho en la universidad, tener una estabilidad en el empleo, algo que ha sido en muchas ocasiones precario. Con esto las cosas cambian mucho. Bueno, pues todo ello dibuja una situación de cambio con un claro objetivo, que es el mantenimiento de las posiciones políticas, tanto en la izquierda como en la derecha, respecto de las relaciones laborales. Y es de señalar que nunca las relaciones laborales en este país fueron tan complejas. Tanto la normativa dispersa, tanto la jurisdicción social como la economía ponen de manifiesto una gran complejidad en el mundo del derecho al trabajo. Aquí hay muchos abogados, muchos compañeros laboralistas y estarán conmigo de acuerdo. Es decir, hoy en día, entre la dispersación de las normas en todo su sentido, en la jurisdicción social, que todo hay que decirlo, no es lo mismo la jurisdicción social que ha sido absolutamente absorbida como consecuencia del COVID a la que había anteriormente, y esperemos que dentro de poco se estabilice, porque si no va a ser muy difícil. ¿Cómo es posible celebrar un juicio de despido señalado a los 8 meses de celebrarse el despido? ¿Cómo se puede señalar un juicio de una incapacidad permanente a los 3 años? Me da lo mismo que sea Sevilla, que sea Santander, que sea Alicante, que sea León, que sea Barcelona. La jurisdicción es la jurisdicción, y los ciudadanos debemos de exigir que nuestros impuestos se distribuyan adecuadamente. Es decir, no podemos permitir esta situación, no podemos permitir pues, que los abogados, los graduados sociales, los asesores, quien fuere, tenga que acudir al juzgado y los jueces no vayan al juicio. Tenemos que dar categoría a la situación y tenemos que reclamar y reivindicar algo que es normal, y es que la jurisdicción social tiene que estar a la altura de las circunstancias. Las circunstancias son las que son, complejas para todos, pero para todos, y un Estado tiene que ocuparse de que esto se haga adecuadamente. Bien, vaya por delante mi opinión. La reforma laboral es muy buena para la economía española. Es muy buena para la economía española. Y les voy a decir por qué. Primero, porque ofrece seguridad a las empresas y a trabajadores en la contratación mediante el cambio del criterio de la temporalidad. Era absolutamente necesario. En el año 2012 yo creo que se dio a empresarios y trabajadores un instrumento magnífico para incentivar la productividad, que fue la reducción de la indemnización de 45 días a 33, como se venía pidiendo clamorosamente por todo el mundo. Eso no produjo ninguna quiebra. Es verdad que el trabajador se vio perjudicado en ese derecho que tenía de indemnización. Pero, hombre, señores, claro que sí, pero lo que no puede ser es que tengamos unas indemnizaciones que frenen o que capen la capacidad de generar empleo como consecuencia de lo que tienes que pagar por un despido. Es absolutamente absurdo. Y eso generó seguridad. Pues la de ahora, la del Real Decreto 32/21, ofrece una gran seguridad mediante el cambio de criterio de temporalidad. Ofrece también mucha seguridad a empresas y trabajadores en orden a la aplicación del convenio colectivo que más favorece a los trabajadores en materia salarial. Recuerden que la reforma del año 2012 también establecía que el convenio de empresa era superior al convenio sectorial en materia salarial y otras materias que no han sido tocadas por la reforma, pero esta sí, porque es muy importante que, claro, en igualdad de derechos, en igualdad de trabajos, igual de salarios. Da garantías y establece mecanismos para casos de gravedad estatal, creando el sistema red. Ya hablaremos de lo que es el sistema red, que, ojo, no es el sistema red de la Seguridad Social. Vaya nombre que han elegido también, a mi parecer, muy poco preocupante, porque muchas veces se confunde con el sistema red de la Seguridad Social, que creo que ya está superado, pero el sistema red existe y es muy importante. Y, por último, lo que a mí me parece que es la estrella de la reforma, sin duda, es la contratación de carácter fijo de los contratos. Queridos compañeros, señores empresarios, hay que cambiar de mentalidad. No podemos seguir así. Hay que cambiar de mentalidad, hay que evolucionar. Tenemos un trabajo que tenemos que darle el cariño necesario para que ese trabajo se convierta en un trabajo digno. Yo siempre he sido, y he criticado mucho a los que decían, el trabajo tiene que ser digno. Yo siempre decía, el trabajo, siempre que sea legal, es digno. Puede ser precario o no precario, pero siempre digno. Yo ahora creo que, además, con esa presunción de indefinidad, de ordinariez, el trabajo lo han convertido en un trabajo muy digno. Es decir, el empresario tiene que meterse en la cabeza que esto ha cambiado.
quieras o no quieras. Pues bien, ¿qué contiene este Real Decreto 32/21? Es una norma de largo alcance. ¿Qué quiero decir de largo alcance? Pues quiero decir que evidentemente tiene vocación de permanencia en la sociedad. No va a quedar derogada en el próximo gobierno, sea del color que sea. No se va a derogar porque esto es algo beneficioso para la economía española. Se compone de 5 artículos y aquí se hago una crítica a la cuestión legislativa porque tiene 5 artículos, 7 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, solo faltaba, y 8 disposiciones finales. El preámbulo de este Real Decreto, fíjense ustedes, ocupa 16 páginas del BOE que no tienen desperdicio. 16. El texto refundido del año 95 del Estatuto de los Trabajadores no tiene ni una sola página. 16 páginas. ¿Qué se quiere justificar con tanta exposición de motivos? Oiga, lo que tenga usted que decir, dígalo en la norma, dígalo en el articulado. No me obliga a leer algo que, en definitiva, no deja de ser la literalización del derecho. Bien, tiene, como les decía, 5 artículos. El primero de los artículos lo que hace es que reforma el Estatuto de los Trabajadores. Ya hablaremos el contenido. El segundo de los artículos, que es muy importante, lo que hace es una modificación de la ley reguladora de la subcontratación del sector de la construcción. El tercero de los artículos refunde la Ley General de la Seguridad Social. El cuarto de los artículos, el sistema de formación profesional. Y el quinto lo que hace es que refunde y modifica la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Eso es perfecto. Cojamos el derecho sustantivo y digamos qué es lo que vamos a modificar. Y transversalmente aquello que se modifica, pongamos la zanahoria por una parte y el palo por la otra. El que no lo cumpla, palo. Por eso se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones de una manera importante. Dejémonos ya de hacer experimentos con los trabajadores. Aquel que lo incumpla, una sanción importante, consecuencia importante. No ya una sanción empresarial, no. Por cada trabajador que usted haga malas cosas va a tener una sanción. Eso, a mi modo de ver, supone algo ejemplarizante para evitar el fraude en muchas ocasiones que se estaba haciendo. Esto, Javier, creo que es importante subrayarlo, creo que es una novedad importante, ¿no? El cambio de la Ley de Infracciones y Sanciones al Orden Social, que hasta ahora, cuando afectaba a varios trabajadores, era un motivo para graduar la sanción, pero ahora es que por cada trabajador va a haber una sanción, con lo cual no solamente es que hayan subido las sanciones, sino que va a ser un multiplicador tremendo, ¿no? Claro, porque yo creo que de lo que se pretende, a mí me da la impresión de que la gente, cuando critica esta norma, no la ha leído en profundidad, porque, y eso me pasó, a mí cuando yo la leí por primera vez dije, bueno, esto modifica 4 cosas de temporalidad, los contratos, no, la realidad es que el objetivo de la norma es un objetivo importante. Oiga, vamos a ver, usted evite la contratación temporal, no utilice el contrato de trabajo para cosas que no se corresponden, y si lo hace, tenga sus consecuencias, Es igual, también lo hemos hablado, Javier, el exceso de cotización en los contratos temporales diarios. Es decir, es que yo para contratar a una persona de una manera esporádica tengo que pagar un plus en la cotización. Claro, pues sí, pues claro que sí, porque estás minusvalorando la relación laboral. Entonces, como quieres utilizarlo así, tienes que tener un coste. Y yo creo que eso es importante a la hora de poner de manifiesto la reforma. Bueno, seguimos con ella, ¿no? Bien, lo más importante de la misma, o el centro fundamental, el núcleo fundamental de la reforma, está en la contratación temporal. Permítame recordar algo muy importante que, claro, para abordarlo no me queda más remedio que hacerlo así, o al menos es mi forma de hacerlo, ¿no? Miren, la Ley de Contrato de Trabajo del año 1931, en su artículo 21 ya establecía que el contrato de trabajo, y lo he copiado textualmente, podía celebrarse por tiempo indefinido, por cierto tiempo, exprofeso o tácito y por obra o servicio determinado. Desde el año 1931. No nos rasguemos las vestiduras. Hemos tenido en todo el proceso evolutivo económico de España, desde 1931, prácticamente 100 años, hasta el 2022, este contrato inserto o inmerso en la sociedad. O sea, que no nos rasguemos las vestiduras. Pues bien, después de esta norma básica, en nuestro país se ha visto reforzado por las directivas europeas.
Lo había hecho, no se lo voy a leer porque me da a mí la impresión de que me voy a enredar mucho y no quiero tampoco privarles de lo más importante que a mi juicio es el análisis de los contratos. Pero solamente quiero decirles que desde el contrato del año 31, solo citarles, la Ley de Relaciones Laborales del 76, el Estatuto del año 80, la Ley 3284, etcétera, 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 han venido permitiendo la contratación temporal y todo el mundo se ha tapado los ojos ante la realidad. Todo el mundo ha dicho, pues nada, como está ahí, lo vamos a hacer. Bueno, por lo tanto, este Real Decreto, a mi modo de ver, constituye de nuevo la norma básica en la contratación laboral y contribuirá a reducir la temporalidad, evitando la precariedad y la incertidumbre en las relaciones laborales, o al menos lo intentará. Bien, vamos a entrar ya principalmente en el análisis de los contratos de la contratación laboral. Vamos a hablar primero de los contratos formativos. Los contratos formativos, permítame que les diga que la gente, y eso estarás de acuerdo conmigo, Javier, tú que te dedicas a ello, la gente no le da la importancia que realmente tiene. Nunca le hemos dado la importancia que realmente tienen. Los contratos formativos anteriormente eran el de formación y el de prácticas. Previo a ellos era el de aprendizaje, que ya tenía la ley del contrato de trabajo del año 1931, el de aprendizaje. Pero claro, piensen que en aquellos años, en aquel momento, hay que situarse en los años 30, 40, 50, 60 o 70. ¿Cómo estaba la sociedad española? Porque la norma tiene que ir acompasada de la historia. ¿Cómo estaba la sociedad española en aquellos momentos? Pues en los años 40 había un gran número de trabajadores analfabetos. La gran mayoría de los trabajadores. Había un grupo de élite social que había ido a la universidad, los más privilegiados, y había otra capa intermedia que tenían pequeños estudios, pero realmente la gran masa laboral era analfabeta. Entonces, bueno, pues ¿qué se pretendía con el contrato de aprendizaje? Era aprender un oficio, no era otra cosa. Señores, vean la sociedad de ahora mismo. La mayor parte de la gente joven, si no es universitaria, ha estudiado formación profesional, si no ha hecho un título, es decir, la gente ahora mismo está preparada para el trabajo porque nuestros padres, al menos los míos y los de mi generación, que todavía hay aquí algunos, nos enseñaban y nos preparaban para trabajar. Bueno, pues el nuevo contrato formativo establece esta situación. Se llama formación en régimen de alternancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo una formación, pero claro, mi formación, la que yo tengo, si soy fontanero y no soy electricista, yo como fontanero podré trabajar haciendo un contrato en prácticas, pero como electricista, si no soy electricista, tendré que hacer un contrato de formación. Es decir, el contrato de formación está pensado para aquellas personas que no tienen la cualificación necesaria y que la van a tener enseñando la empresa cómo es. Está aquí Antonio Salas y Encarnita, que soy muy amigo de ellos, graduados sociales de hace muchos años, y quizá lo recordarán antes que yo. Yo recuerdo una época de mi vida, aunque haya sido el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, perdónenme que les diga, realmente me he dedicado siempre a la abogacía. Yo la abogacía la he vivido en mi sangre, ¿no? Y entonces, bueno, la actividad de grado social la he llevado de una manera súper cariñosa porque me ha dado mucho negocio, mucha actividad y la he querido mucho. Bueno, por eso no me acuerdo muy bien de los contratos formativos. Por eso quería haceros esta pregunta. Si es verdad que en los antiguos contratos de formación había empresas que se dedicaban a dar la formación. Y si es verdad que esas empresas lo que hacían es que tenían un magnífico negocio con los contratos formativos. Quiero decir con esto que los contratos formativos han servido no solamente para su objetivo, que era formar a una persona, sino para que muchos se enriquecieran a costa de ellos. No puede ser. Tal y como estaba montado, eso no puede ser. El contrato formativo tiene que ser para darle al trabajador una formación mientras alterna su trabajo. Esa es la auténtica y verdadera necesidad. Y el contrato en prácticas, o como establece en la propia norma, que es el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, es para adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios. Aquella persona que es un grado, que es un licenciado, que es un máster, que es un doctor y que, como consecuencia de esa titulación, o que es un electricista, tiene que acudir a la práctica. Estos contratos, si ustedes me preguntan sobre su particular, yo les diría que han sido muy poco aprovechados por las empresas y por los asesores
Y yo espero que esto cambie. Y esto cambie por la siguiente, porque si partimos de ese hilo conductor de que la norma establece la presunción de que el contrato es indefinido, nos ha recortado los contratos temporales, y estos son dos de los que todavía se mantienen, y habrá que hacer uso de ellos. Habrá que pensar en meter un trabajador no de una manera pues burda, como al menos yo muchas veces he hecho en mi propio despacho. Es decir, si un abogado tiene el máster de abogacía y hace menos de 3 años que ha terminado su carrera, pues igual me interesa que entre con un contrato en prácticas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque yo por lo menos tengo temporalidad de ese contrato, que eso es muy importante. Y ya podré decidir si efectivamente después lo voy a convertir en indefinido o no, pero tengo temporalidad, que la otra razón o la otra forma sería desde el minuto cero meterle ya con un contrato fijo ordinario. Y quiero decir que el mundo de los contratos formativos hay que tener esa situación que pueda darnos la posibilidad de generar, pues eso, el estatus de la temporalidad legalizada y ordenada. Bien, esa primera modalidad del contrato formativo, que si te parece, Javier, bueno, lo señalo así muy por encima para meternos en lo que está pensado para aquellas, siempre que quieras hacer una formación en alternancia, para conseguir programas y titulaciones incluidos en el catálogo de especialidades, ha de ser para personas de menos de 30 años. Yo digo, claro, pero no solamente se puede hacer un contrato formativo para conseguir ese catálogo de especialidades, yo también puedo hacer un contrato formativo sin dentro del catálogo de especialidades para conseguir una formación especial. Por ejemplo, pues un electricista, no, un electricista que esté cavando zanjas para hacer los electricistas en tensión. Eso no está dentro del catálogo y, sin embargo, esa profesión existe. Bueno, pues yo tengo más de 30 años y podré hacer ese catálogo porque la norma no dice nada. Ya saben ustedes que donde la norma no dice nada, el hombre tampoco debe de decirlo. De igual modo, se limita a una sola contratación por ciclo formativo o certificado de profesionalidad y su duración acumulada no puede exceder de los 2 años. Bien, es cierto también que en este contrato se excluye la contratación bajo periodo de prueba y como mínimo, ya les dije que como mínimo de hacerse por un periodo de 3 meses y un máximo de 2 años. El contrato formativo también tiene como hándicap, no se le permite tener un periodo de prueba, y sobre todo, y muy especialmente, que se establecen los límites del 60 y el 75% para el primer y segundo año del salario mínimo interprofesional o del salario de la categoría que tiene que trabajar, que sería la capacidad económica que tendría ese trabajador en un contrato formativo. Pero no pierdan de vista el contrato, porque yo creo que merece la pena ahora, con la nueva reforma, que le demos una vuelta a la contratación de personas así. Porque, ¿saben ustedes cuántos contratos formativos se hicieron en el año 2019? Pues mire, se hicieron 39.435. Una cifra ridícula. 39.435. Y en prácticas, ¿cuántos contratos se hicieron? 82.476. En total, 120.000 contratos formativos. Frente a 20 millones de contratos entre obras y servicio determinado, entre eventuales y entre interinidad. Hablamos de, no creación de empleo, hablo de contratos, creación de contratos. 20 millones de contratos temporales frente a 120.000 de contratos formativos y frente a 1.338.000 contratos de trabajo indefinidos. Este panorama a cualquiera le lleva a pensar que tiene que cambiar y yo creo que esto contribuye a ello. Bueno, el contrato para la obtención de la práctica profesional tiene por finalidad, como hemos dicho, adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios. Y la verdad es que se detecta un cierto estrechamiento en la apreciación del contrato, limitando el plazo para su celebración a 3 años desde la conclusión de los estudios correspondientes, salvo para las personas con discapacidad, que se eleva a 5 años. Se prohíbe esta contratación respecto de quienes hubiesen obtenido experiencia profesional o realizasen prácticas en la empresa durante más de 3 meses y se mantiene el mínimo de los 6 meses de duración y respecto de la máxima se reduce de los 2 años anteriores a 1 en la actualidad.
A diferencia del contrato de formación en alternancia, se permite establecer un periodo de prueba cuya duración ya no remite a la titulación habilitante, sino que se limita al máximo de un mes, salvo lo previsto en el convenio colectivo. Y además, aquí, y esto es lo que más importa, tiene que haber un plan formativo. Tiene que haber un plan formativo en el cual la empresa queda obligada a preparar un plan que incluya el contenido de esa formación con la finalidad de que la práctica pueda desarrollarse adecuadamente. Pues bien, la reforma del Estatuto de los Trabajadores establece también el apartado tercero, disposiciones comunes a estos contratos. Yo, salvo que Javier tenga otra cuestión que decir, insisto en que, y además, ya que hay aquí varios compañeros, no pierdan de vista la utilización de estos contratos, porque a mi modo de ver son los que van a tener una proyección enorme. Y si no, dentro de unos años, si Dios nos da salud a todos, podemos ver si las estadísticas han cambiado o no han cambiado. Bien, la estrella de la reforma. La estrella de la reforma. Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué decía el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores? Pues lo decía con claridad. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada. Oiga, pues si me lo dice la ley, yo hago lo que pueda, ¿no? Si me lo dice la ley, hago lo que pueda. Pero, ¿qué dice ahora la modificación del Estatuto de los Trabajadores? Pues la modificación de la norma, que la tenía por algún sitio, aquí la tengo, dice lo siguiente. Dice, el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Bueno, claro, a mí se me plantea ya una primera duda. Vamos a imaginarnos una empresa que en un momento determinado tiene un trabajador sin dar de alta. Y entra un inspector de trabajo y le pilla sin dar de alta. Un trabajo que estaba previsto que fuera un contrato para una obra determinada. Estamos hablando de una obra de construcción, una obra determinada que estaba terminando. Claro, ese trabajo de alta, el inspector, ¿cómo lo daría? ¿Como fijo indefinido o como un trabajo por obra? Con la legislación anterior la cuestión es bien clara, pero con la legislación actual el trabajo se presume de carácter indefinido. Es decir, no hay opción a pensar en que podamos darle otra temporalidad. No, no. El trabajo ha de ser siempre un trabajo ordinario e indefinido. Porque dice, el contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. Es decir, solo podrá celebrarse. Ya está acotando, no nos deja ninguna otra posibilidad. Por lo tanto, yo creo que este Real Decreto que da nueva redacción al artículo 15 pone fin al contrato de obra o servicio determinado al que nosotros ya conocíamos con sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, fuera en principio de duración incierta. Este contrato, recordarán, que no podía tener una duración superior a 3 años. Era ampliable hasta 12 meses por convenio por colectivo y sirvió a gran parte de los empresarios españoles para mantener una de las tasas más elevadas en la Unión Europea de temporalidad laboral. Pero de ahí que el Gobierno, de un plumazo y con este Real Decreto Ley, como brazo ejecutor, acabase definitivamente con ese tipo de contrato. Ahora bien, el contrato de obra ya estaba herido de muerte por el Tribunal Supremo. Eso todos los que nos dedicamos a ello lo sabemos. Hay una sentencia, la sentencia 1137/2020 de 29 de diciembre, que está hecha por el Pleno de la Sala Cuarta. Ya saben que el Pleno significa que se reúnen todos los magistrados de la Sala Cuarta, y resuelve un caso de configuración similar a los que fueron analizados en sentencias de julio del año 2018, 2 años más tarde. Pero aquí el Pleno de la Sala Cuarta cambia de criterio, donde dije Diego, ahora digo Diego, y declara celebrado en fraude de ley el contrato de obra o servicio determinado y como indefinida la relación laboral subyacente en dicho contrato, aparentemente temporal, ante la sucesión de prórrogas e innovaciones que ha experimentado la contrata. Si me permiten, les voy a leer un poco el origen de esa demanda para que nos centremos. Se trata de una demanda por despido que fue formulada por un trabajador que venía prestando servicios con la categoría profesional de oficial de primera para la empresa Masa Puerto Llanosea. Es curioso porque, estudiando este caso, recuerdo que en mi despacho recibí al comité de trabajadores de esta empresa cuando
acabó toda la contrata allí. Me acuerdo que muchos de ellos tenían este tipo de problema y luego lo he visto traducido en una sentencia y me llamó mucho la atención. Pues bien, este señor tenía categoría profesional de oficial de primera en la empresa Masa Puerto Llano y tenía una antigüedad de fecha 1 de marzo del año 2000. El centro de trabajo era la central térmica del Cogás en Puerto Llano, que todos ustedes recordarán que se cerró. Ese fue el origen de acabar con el contrato. En aquella fecha, el contrato de trabajo de duración determinada y hasta el fin de obra, que era mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentación y control de las áreas de gasificación y modificaciones, se suscribió con la mercantil Babcock Montajes S.A. El 27 de abril del año 2006, el actor firmó una modificación del objeto como consecuencia de la adjudicación de Babcock a un nuevo contrato mercantil por parte del Cogás. El día 1 de junio, Masa Puerto Llano resultó adjudicataria del servicio de mantenimiento y el trabajador continuó con su contrato para obra o servicio determinado y haciendo las mismas funciones, si bien en el marco de la nueva contrata mercantil entre el Cogás y Masa. Bien, esto era una persona que tenía, el pobre, un contrato de obra y estaba trabajando. Y por encima de él venía una empresa y le decía, tú te quedas aquí con ese contrato. Finalizaba la contrata de esa empresa, venía otra, tú te quedas aquí con el mismo contrato. ¿Por qué? Porque se entendía, por parte de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo también, que eso formaba parte del objeto de la contrata. Es decir, que la temporalidad formaba parte de la propia contrata. Claro, en este caso concreto, el trabajador formula una demanda, cae en el juzgado número 2 bis de Ciudad Real y le estima la demanda. Declara el despido como improcedente y la relación que subsiste, la relación laboral de carácter fijo indefinido. Va al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desestima el recurso de suplicación y la empresa recurre a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y ahí el presidente de la Sala en aquel momento, o la presidenta, porque esto fue en el 20, el presidente de la Sala, forma pleno de la Sala y dice, vamos a ver, señores, aquí hay algo muy raro, no me cuadra a mí. ¿Cómo es posible que un trabajador tiene un contrato de obra y lleva trabajando casi 20 años aquí? Esto no puede ser. No, dice la Sala, pues claro que no puede ser. Lo que tenemos que decir es que la temporalidad es la temporalidad y ha de someterse a la situación del tiempo, no al objeto del trabajo. Y es cuando estima, y el Tribunal Supremo ya es cuando empieza a señalar al Gobierno por dónde tiene que ir la próxima reforma laboral, que es esta, la reforma de la contratación laboral. Es una sentencia muy interesante, se la recomiendo, porque además está comentada también por un catedrático, por Faustinos, y me pareció realmente súper importante. Bueno, pues dicho lo anterior, tenemos que señalar y partir de la base de que el contrato de trabajo se presume por tiempo indefinido, como veníamos diciendo. Y esto es importante porque la mentalidad del empresariado español ha de cambiar y en lugar de seguir buscando en el bies de la norma la temporalidad, ha de centrarse en establecer como fijos a sus trabajadores. Bien, dentro de este cambio tenemos que empezar a estudiar dos contratos, que son dos contratos como por circunstancias de la producción, y se puede celebrar en dos situaciones. La primera, un incremento ocasional e imprevisible de la producción. Este contrato, permítame que les lea el estudio que tengo hecho para ello, trata de cubrir la necesidad temporal, ocasional, imprevista por circunstancias de la producción. Antes era mercado de trabajo, acumulación de tareas o exceso de pedidos, y producen estas circunstancias un desajuste temporal de la mano de obra para responder a dicha actividad empresarial. En definitiva, como antes, se trata de un incremento de la actividad que no puede ser cubierto con la plantilla fija de la empresa y que por su propia temporalidad no justifica tampoco obligar a la empresa a ampliar permanentemente su plantilla. Bien, ¿qué hacemos con este contrato? Pues mire, vamos a utilizarlo. Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo? Pues mire, no podemos utilizarlo por más de 6 meses. ¿Nunca? No, por más de 6 meses la norma general, pero el convenio colectivo me puede decir que puede estar por otro periodo más, 12 meses. Claro, y eso, ¿qué consigo con ello? Pues mire, usted lo que consigue es frenar la contratación temporal. Utilizando este contrato necesita para ello varias características. ¿Cuáles son las características? Pues son el incremento ocasional e imprevisible de la producción. ¿Lo puedo prever? Sí, pues no es este contrato. No lo puedo prever. Tiene usted que utilizar este contrato como máximo por 6 meses.
Esa es la situación. No hay otra. Bien, hay algo que me molesta, porque me descoloca. Dice que a esta configuración clásica se adiciona un supuesto que, a pesar de la denominación del contrato, circunstancias de la producción, responden más bien a causas organizativas en sentido estricto, como es la cobertura de vacaciones de las personas trabajadoras. ¿Cómo yo en algo imprevisible puedo cubrir con este contrato las vacaciones de las personas trabajadoras? Pero la ley me lo permite, lo puedo hacer. Bien, el Tribunal Supremo ya venía considerando que esta circunstancia no se ajustaba a un contrato eventual por no poder configurarse como una causa ocasional, sino ordinaria y permanente, plenamente previsible, pero mucho menos a un contrato interino al no estar la relación suspendida. Eso dijo el Tribunal Supremo en una sentencia. Tampoco ahora parece que las vacaciones puedan calificarse como una circunstancia imprevisible, digo yo, porque es que además vienen tasadas en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 38, que dice que se deben de conocer con al menos 2 meses de anterioridad. Por lo tanto, oiga, no sé si será imprevisible o no, pero si la ley me dice que tengo que conocerlas con 2 meses de anterioridad, ¿cómo me dice usted que puedo hacerlo? Pero, en fin, doctores tiene la Santa Madre Iglesia y habrá que estar con ellos. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de este contrato? Pues mire, el concepto. Cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la producción, así como cuando se produzcan oscilaciones, incluidas las vacaciones, que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. El desajuste no debe de responder a causas que permitan celebrar un contrato fijo discontinuo, porque estamos al borde de la navaja. Es decir, poder encajar un contrato fijo discontinuo con un contrato de esta otra naturaleza prácticamente nos va a obligar a estudiar mucho esa situación. Para atender a situaciones ocasionales y previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. La duración, como dije, 6 meses, ampliable por convenio colectivo sectorial hasta máximo de 1 año. Y se mantiene la posibilidad de una única prórroga en el caso de concertación por un plazo inferior. Situaciones ocasionales y previsibles de duración reducida y delimitada, segunda variante del contrato. Previsibles, imprevisibles, duración reducida y delimitada. Esta segunda modalidad, por circunstancias de la producción, es la que se ofrece para causas previsibles o literalmente para atender situaciones ocasionales previsibles de duración reducida y delimitada. La verdad es que, aunque ya es comprensible por todos, por más de las 4 millones de lecturas que hemos dado al decreto, pero hasta que uno entra a conocer realmente lo que quieren decir, cuesta. Lo podrían hacer bien sencillo. Yo siempre he dicho que la relación laboral hay que llevarla a la sencillez, como todo en la vida, Y los contratos de trabajo tenían que ser de 2 maneras, no debería ser más, uno fijo y otro temporal. Y dejémonos de historias. Si es que no hay por qué darle... Miren, si ustedes se dedican a esto, yo, la persona que me lleva esta cuestión, le dije, sácame una relación de contratos fijos que hay y de contratos eventuales. Me volvía loco, si es que había 18. Bueno, yo no puedo decir esto a mis oyentes, porque no van a decir, pues el contrato de víctimas de no sé qué, el contrato de... Oiga, vamos a ver, el contrato es fijo, si es fijo, déjelo como está, y si no es fijo es un contrato temporal y punto, y ya, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Y demos, obviamente, una reforma de la LISOS, una reforma de la Ley General de Seguridad Social para aquellos que utilicen ese contrato de forma torticera para que efectivamente tengan el castigo. Porque no se olviden de una cosa muy importante, miren, yo no quiero hacerlo en un foro de laboralistas exclusivamente, yo, como ya les dije, también tocamos mucho el tema penal. Los artículos 311 al 318 del Código Penal establecen delitos contra la seguridad de los trabajadores, delitos contra la seguridad de los trabajadores, que muchos de ustedes habrán visto mucho cuando se produce el accidente de trabajo. El accidente de trabajo imputan al empresario como consecuencia de la falta de prevención de riesgos laborales. No, yo no me refiero a eso. Me refiero al 311 y al 312, que dice que cuando a un trabajador se le esté sacando de su entorno, se le esté burlando de las normas legales, el empresario comete un delito contra la seguridad de los trabajadores con pena de cárcel. Pues ahí es donde tenemos que hacer, endurecer esas penas. Y aquel que utilice algo de forma torticera y de forma fraudulenta, que tenga el castigo penal que se merece. Pero siempre queremos darle... Claro, es que, fíjense, situaciones ocasionales y previsibles de duración reducida y delimitada. ¿Qué mentalidad, ¿no?, para poder llevar a cabo esta definición? Bueno, pues bien, como les decía, 90 días. 90 días. Se trata de un contrato con novedad
y su redacción provoca numerosas dudas interpretativas, a mi juicio. En cuanto al propio cómputo temporal de los 90 días, si coincide o no con la duración del propio contrato temporal vinculado. ¿Cuál es el alcance de esa discontinuidad? ¿Cuánto puede ser? ¿Valdría solo 89 días de un golpe y uno de otro? ¿Tendrían que ser 10 días, 10 días, 10 días? No sé, me genera dudas. Puede ser. Es decir, el número de días es de eventos u obras o servicios previsibles como algo identificado, o si a su vez los trabajadores pueden estar como máximo contratados en las empresas 90 días, son más cosas a la vez. No sé, Javier, tú quizá has estudiado más este tema. A mí me genera muchas dudas todo. Este tema, junto con el artículo 42, bueno, no olvidemos, como antes bien decías, que esto viene de la negociación entre sindicatos y patronal y el Gobierno. Y bueno, pues este punto depende de quién escuches, ¿no? Si escuches la patronal o los sindicatos, cada uno lo interpreta de forma diferente, tanto este punto de los 90 días como de lo de la modificación del artículo 42, ¿no? Aquí lo que desde la COE nos han dicho, bueno, lo que parece ser es que antes de que termine el año, el último trimestre, tú tienes que comunicar a la representación legal de los trabajadores qué uso vas a hacer de esos 90 días en el año siguiente, donde de alguna forma es como si fuera una tarifa plana para la temporalidad. Pero claro, los sindicatos, si oyes la versión de ellos, no es la misma, con lo cual esto necesariamente va a tener que concretarse en algún reglamento o algún criterio técnico que salga. Sí, y además el reglamento va a ser muy complejo. Porque, y luego también, algo que es muy importante, aquí la Sala Cuarta del Tribunal Supremo va a tener que ponerse a trabajar muy en serio en esta cuestión, porque las dudas son enormes. Mira, a mí me parece, si esto realmente sustituye la contratación temporal anterior, el contrato de obra o servicio determinado por una obra en concreto, pues no finalizaba exactamente el mismo día que finalizase la obra. Se había previsto que, como consecuencia de ese fin de obra, pues podría haber unos días en que el trabajador tenía que estar adscrito a esa obra para limpiar el centro de trabajo, para limpiar el tajo, en fin. Claro, es que fijaros que son 90 días. Es que el que a un empresario o a un asesor se le olvide esos 90 días y haga 91, convierte al trabajador en fijo indefinido. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el hecho de que pase un día de más de la tasación establecida en la norma descoloca por completo la situación. Por eso... Otra cosa bastante también criticada aquí, Javier, era el tema de que los 90 días sean por empresa. ¿Qué pasa con aquellas empresas que tienen mejor un centro de trabajo en León o otro en Tenerife? O sea, los 90 días no van a ser igual por actividad ni centro de trabajo. Sin embargo, la ley es muy clara en que habla de empresa. Es un tema también que se está discutiendo mucho. Yo ahí creo que son los 90 días referidos al trabajador. Es decir, es el contrato de trabajo que recibe el trabajador que no puede ser contratado por más de 90 días en la empresa en general. Porque claro, si se nos vamos al centro de trabajo, lo que tú dices, una empresa que tenga centro de trabajo en León, vale, pues yo te cojo aquí 90 días en Novelda y cuando acaben los 90 días te mando a León otros 90 días. A mí me parece que eso ya sería retorcer la norma. Yo creo que tenemos que hablar de empresa, no de centro de trabajo, pero claro, como tú bien dices, eso al final tendrá que ser depurado por quien corresponda, porque va a dar lugar a muchísimas interpretaciones. Bien, ¿podría este contrato acogerse a una contrata? Es decir, ¿podría acoger esta modalidad todos los supuestos en que el empresario, pudiendo acudir a una contrata para cubrir su necesidad temporal de empleo, decide en lugar de ello contratar a los trabajadores de modo directo? Vamos a poner un ejemplo. Una empresa de restauración que conoce previsible que en mayo se celebren muchas bodas y va a tener que organizar banquetes, que es una situación ocasional, y a tal efecto de duración reducida, es decir, un día determinado tiene que celebrar banquetes. Por cada boda puede hacer un contrato de circunstancias de la producción previsibles y a su vez contratar bajo su paraguas a todas las personas trabajadoras que van a prestar servicios el banquete. Yo creo que sí. Yo no veo ningún obstáculo para ello. Yo creo que por cada boda puede celebrar un contrato con un trabajador. Lo curioso de esta modalidad, es que no se estipula expresamente que su causa no pueda solaparse con la de un fijo discontinuo. Eso sí pasa en las imprevisibles, pero no en las previsibles. ¿Por qué no puede ser con un fijo discontinuo? En fin, la referencia a que las situaciones sean ocasionales
pondría de manifiesto que se alude a cualquier necesidad productiva que no sea una constante en el ciclo productivo empresarial y no se reitere en el tiempo, porque si es ahí, sí que nos iríamos a un contrato fijo discontinuo. Ocasional, frente a continuidad y al margen de cualquier ciclo de reiteración regular, en contraposición o en contrapartida con la intermitencia característica del contrato fijo discontinuo por trabajos no estacionales que sean de prestación intermitente. Por ello, el contrato de duración determinada por circunstancias previsibles se deberá utilizar exclusivamente para actividades o tareas que no sean intermitentes. De este modo, no cabría para peonadas o faenas de recolección agrícolas reconducibles a fijos discontinuos, ni para trabajos cubiertos por contratos de obra en el sector turístico, que por su carácter igualmente cíclico impone la fijeza, ni a empresas dedicadas a organizar eventos exclusivamente. Esa facilidad de contrato o mejor margen de temporalidad estaría sometida a rigurosos requisitos. Hablamos de este contrato, de que no puede ser más de 90 días al año, de que dichos días no pueden ser continuados, lo que no quiere decir que necesariamente todos ellos deben de ser discontinuos, pudiendo existir necesidades temporales de 9 días y de 2 días. El número de personas trabajadoras debe estar en consonancia con las necesidades temporales estructurales permitidas y, por mucho que las necesidades sean previsibles de duración reducida y limitada, además no deberán de ser cíclicas, sino ocasionales. Siguiendo el ejemplo propuesto anteriormente, si una empresa de hostelería sabe que en alguna ocasión ha hecho bodas, pero que son ciertamente una actividad ocasional que se pueda dar por mayo o por junio, pero que no puede confirmarse que sea cíclica en sentido estricto por el tipo de actividad de restauración que despliega habitualmente, cabría sin problema este tipo de contrato temporal, contratando tanta gente como necesite para solventar la necesidad ocasional temporal. Es un caso muy concreto. Ahora bien, si la empresa estuviera especializada en bodas, no parece que la necesidad previsible y determinada revista los caracteres de ocasional y debería resolverse a favor de una contratación fija discontinua, al tratarse de una actividad habitual de la empresa. Entonces, ¿este contrato sirve o no sirve para el marco de una contrata? Aunque muy poco claro, el Real Decreto parece que se sigue la última doctrina del Tribunal Supremo, la sentencia que hemos visto anteriormente. De este modo, la celebración de una contrata en sí mismo no permitiría la contratación temporal para su cumplimiento. Otro de los contratos temporales, no sé si quieres que nos dedicamos con él ahora o continuamos más tarde en el momento del coloquio, sobre estos contratos te digo, porque al ser complejos igual podemos verlo, pero sí me gustaría terminar con este hilo conductor, ¿no? Otro de los contratos que tenemos importante es el contrato de sustitución de persona trabajadora. El objeto de este contrato es sustituir a una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de sustitución. Aprecien también ustedes que uno de los grandes elementos de esta reforma es la introducción del lenguaje inclusivo aquí. Es decir, cuando antes se conocía al trabajador, posteriormente nos fuimos a la trabajadora también, trabajador, trabajadora, ahora ya hablan de la persona trabajadora. Eso forma parte también de la reforma para que nos vayamos acostumbrando a la denominación. Bien, la duración de este contrato no podrá ser de más de 18 meses en un periodo de 24 mensualidades. La norma se refiere a 2 o más contratos. Y yo pregunto, claro, la norma dice, aquel trabajador que haya estado contratado con 2 o más contratos. No soy capaz de ver, ¿y qué ocurre si hay solo un contrato? Es decir, ¿qué pasa si solo hay un contrato para sustituir a una persona trabajadora y le tengo 19 meses? Porque la norma dice que ha de estar sometido a 2 o más contratos. Bueno, también tendremos que explicarlo más adelante, supongo que la jurisdicción se ocupará de hacerlo. Bueno, pues bien, puede ser contratado para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción y en este caso no más de 3 meses. Y llegamos al contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo, yo creo que, honradamente creo que la norma ha sustituido el contrato temporal por el contrato fijo discontinuo. Para mí, el contrato fijo discontinuo es el que tenemos que analizar de una manera clarísima, tanto asesores como empresarios. Oiga, vamos a ver, ¿se repite mi necesidad de trabajo durante X tiempo? Sí,
¿Se repite? Fijo discontinuo. ¿No se repite? Nos olvidamos del fijo discontinuo. Vamos a ir a los otros. ¿Es ocasional? Por circunstancias de la producción ocasional. ¿Es previsible? ¿Es ocasional previsible? Pues sí, pues entonces tendremos que hacer este contrato. ¿No es ocasional imprevisible? Pues tendremos que hacer el otro. Esa es la tesis del laboralista. ¿Qué voy a hacer? No se preocupen, porque al final todo esto pasa. Pasa porque tenemos que iniciarnos en esta reforma, tenemos que ver que tenemos la capacidad de poder analizar la necesidad al contrato, cada vez es más simple, pero es verdad que aquí la denominación la han hecho, a mi modo de ver, tan compleja que te genera, en la propia definición que va a la denominación, te genera muchas dudas. Y entonces yo creo que lo que hay que partir es de la base del contrato fijo discontinuo. ¿Mi necesidad cuál es? ¿Es cíclica? Fijo discontinuo. Ya me olvido de lo demás. No es cíclica, ahora tengo que entrar a analizar. Y eso es lo que pone de manifiesto la reforma de la temporalidad. Este contrato se reformó a través del apartado primero 4 de este Real Decreto, que da una nueva redacción al artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que tenemos un artículo expresamente para él. Y bien, estas normas entraron en vigor el día 31 de diciembre de 2021, excepto para el artículo 1.4 de este Real Decreto, que entrará en vigor a los 3 meses de su publicación. Pues bien, el objetivo inicialmente planteado en cuanto al contrato fijo discontinuo parece haber sido desbordado por la norma, que ha dado una nueva regulación de este contrato que va más allá de incentivar su uso en actividades estacionales para ser un instrumento que coadyuve a atajar la temporalidad, encauzando anteriores supuestos de contratación temporal al amparo del artículo 15 y permitiendo su celebración por empresas de trabajo temporal para atender necesidades temporales de diversas empresas usuarias. La salvedad, voy a ir acelerando la definición porque todavía nos queda mucha materia, la salvedad en este caso radica en que el trabajo temporal sería atendido por trabajadores fijos discontinuos y que la anterior interrupción de actividades por finalización de los trabajos de cada campaña es sustituida por periodos de inactividad entendidos como plazos de espera de recolocación o plazos de espera entre la conclusión de un contrato de puesta a disposición y el inicio de la siguiente. Pues bien, solamente quería señalar que el contrato fijo discontinuo se intensificó la protección mediante la configuración del derecho de llamamiento cuando se tratase de trabajos fijos en la actividad de la empresa, pero de carácter discontinuo. Ha sido siempre muy contemplado en la historia y aquí se ha unificado el régimen jurídico del trabajo. Se ha suprimido la distinción entre trabajos fijos periódicos y fijos discontinuos. De un lado se ha derogado el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores y de otro se ha cambiado la técnica legislativa. ¿Cuál es el ámbito objetivo de esta modalidad contractual? Esto es muy importante, pues esto está pensado para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Son los trabajos fijos, periódicos y discontinuos sobre los que se constituyó y se construyó la modalidad contractual. Han de ser trabajos permanentes, consolidados. El segundo ámbito, actividades que sin tener naturaleza estacional se prestan de forma intermitente en periodos de ejecución ciertos, determinados e indeterminados. Es el supuesto más confuso. Yo les garantizo que aquí tendremos muchísimo trabajo todos los que nos dedicamos al mundo del derecho del trabajo, porque esto va a generar muchísimas interpretaciones y muchísimos litigios. Tercera cuestión, trabajos consistentes en la prestación del servicio en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Y el cuarto, que para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales de diversas empresas usuarias en los términos previstos en el artículo 15, también se hace necesario el contrato fijo discontinuo. Estos contratos interempresariales solo pueden celebrarse para atender necesidades temporales de mano de obra. Y la combinación contractual que los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos discontinuos. La combinación contractual no es novedosa. Se parte de que el objeto del contrato fijo discontinuo, al menos en los casos de trabajos estacionales, se limita a un periodo de tiempo inferior al año, pero que en sí mismo constituye un tiempo completo específico. Por eso el derecho de llamamiento, que ha sido históricamente el elemento básico sobre el que se ha construido el contrato fijo discontinuo, y la estabilidad en el empleo deparaba y que ahora se quiere fomentar. La ley establece que se debía llamar por orden de antigüedad en la especialidad
pudiendo reclamar el trabajador mediante la acción de despido en caso de incumplimiento. Y el establecimiento en la ley de un criterio de ordenación del llamamiento permite al trabajador conocer cuándo le corresponde la incorporación y saber cuándo ha sido llamado. La acción del despido, ya saben ustedes, 20 días desde que ha sido el cauce que ha permitido tutelar a las personas fijas discontinuas ante los incumplimientos del deber llamamiento. Esto ha generado muchísima polémica y generará mucha polémica porque, sobre todo y especialmente, hay que saber cuándo es el dies a quo de poder producir, de llevar a cabo la acción de despido frente a una falta de llamamiento. Pues es justo cuando en aquel momento debería de llamarte o cuando tienes conocimiento de lo mismo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tienes conocimiento de ese llamamiento a los 6 meses de haberse producido? ¿Qué pasa con esa acción de despido? ¿Está viva, no está viva? Desde mi punto de vista, yo creo que la antigüedad es importante, pero la falta de llamada al trabajo en el momento que uno tiene conocimiento del mismo es cuando se abre la posibilidad de llevar a cabo el despido y no antes. Bien, yo creo que la modalidad temporal hemos hecho un repaso general del mismo, ¿no? Los contratos formativos, los contratos de obra, el contrato de sustitución, el contrato fijo discontinuo. Hay un contrato muy importante que era algo que me decía Javier hablando con él, que decía que era la causa de extinción del contrato inherente al trabajador. La causa de extinción del contrato inherente al trabajador, que son los contratos adscritos de obra, ¿no? Que establecen esas posibilidades, como era la situación legal de desempleo cuando a un trabajador se le da de baja, pero ¿qué ocurre cuando el trabajador le dice, mire usted, es que se ha acabado la obra y le voy a dar la oportunidad de, a través de una formación que usted tiene que hacer, de recolocarle? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese tipo de trabajadores del sector de la construcción, que cuando habla el Real Decreto del ámbito del sector de la construcción, yo creo que no sale más allá del sector de la construcción. Eso es importante porque hay muchas empresas que, dedicadas al mundo de la contrata eléctrica, al mundo de la contrata de carpintería, lo utilizan. Bueno, pues yo creo que ese contrato se refiere al mundo del sector de la construcción. ¿Y qué es lo que pasa cuando finaliza la obra? Pues la reforma de este Real Decreto 32/21, lo que establece es que la empresa debe de ofrecerle al trabajador un plan de recolocación. Primero, una formación. Después un plan de recolocación. Claro, si eso en lugar de la construcción ocurre en el sector de las especies, por ejemplo, y el trabajador dice, no, es que no me interesa. Bueno, pues si no le interesa, usted tiene que marcharse. Usted está haciendo un cese voluntario. Usted no quiere ir a trabajar a este sitio. Pero en el mundo de la construcción no. En el mundo de la construcción el trabajador tiene un cese especial inherente a la persona del trabajador, que es que puede rechazar esa situación cuando no le interese y tiene derecho a percibir las prestaciones por desempleo, además de una indemnización del 7% de todos los salarios establecidos en el contrato. Eso hay que tenerlo en cuenta durante toda la vigencia del contrato, ¿eh? Es decir, que es un tema importante porque puede dar lugar a que se produzcan los derechos tanto desde el punto de vista de la prestación por desempleo como indemnizatorios del trabajador. No he calculado si es mucho, no sé exactamente cuánto podrá ser, pero vamos a imaginar que los salarios de un trabajador que puedan ser de 20.000 euros al año, 20.000 por 3 serían 60.000, pues son el 7%. Bastante más de 20 días. Bueno, ahí igual como antes nombraba la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2020, en la cual se cargaba el contrato de servicio, esto viene motivado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? La sentencia del 24 de junio de 2021, en el cual dice que los contratos fijos de obra no se ajustan al derecho comunitario, ¿no? Por eso ahora se han inventado, entre comillas, ¿no? En este Real Decreto lo de la escrito obra, ¿no? Que a mí personalmente no me gusta cómo lo han hecho, pero en fin. Claro, es que eso no creas que... Claro, es que además lo dice con claridad, inherente a la personalidad del trabajador. Sí, pero dice inherente a la persona y todas las causas que dice no tienen nada que ver con la persona, porque tienen que ver con la empresa. Es una cosa un poco rara. Sí, claro, hay cosas realmente raras, pero esa es una cosa de las que sí, también se ocupará supongo que la jurisdicción de modificar, pero bueno, la cosa está muy clara. Bueno, esto realmente es un tema específico de la construcción
y como que estamos un poco más enfocados en la industria, si te parece. Sí. Yo lo que creo que podríamos hacer una pequeña recopilación de lo que hemos dicho, porque creo que es la parte fundamental, ¿no? Yo lo que he entendido, corrígeme si no lo he entendido bien, creo que efectivamente hay que hacer un cambio en la mentalidad del empresario, porque el legislador tiene muy claro que esto tiene que cambiar. Es una reforma de calado que también nos viene dado por la Unión Europea, ¿no? Había una directiva contra la temporalidad muy importante y creo que bueno, que el legislador lo ha hecho muy bien, porque es que realmente ha acorralado, ¿no?, la temporalidad, porque tenemos por un lado, como bien decías, que a partir de ahora el contrato indefinido es la presunción, es lo que es. Pero luego tenemos que el contrato temporal se refuerza la necesidad de justificar por qué es temporal, porque hablamos de que ahora hay que poner por escrito, de una forma individualizada, la causa de la temporalidad, las circunstancias de las mismas y el hecho de conexión por el tiempo, con lo cual ya no valen fórmulas genéricas ni nada. O sea, realmente, aparte que el legislador te está diciendo solamente vale el de circunstancias de la producción y el del contrato de sustitución, aparte de eso te está diciendo que lo tienes que claramente reforzar en cada contrato y que si no va a estar en fraude de ley. Pero encima además te está diciendo que si en 24 meses tú contratas a 18 meses a una persona, ya es fija. O sea, la concatenación de contratos ha bajado de 24 meses en un periodo de 36 a 18 en un periodo de 24. Y encima además te penalizo, que ya la cotización de contratación temporal es 1,20%, si no recuerdo mal, te penalizo encima los contratos inferiores a un mes y encima además te incremento las sanciones si no lo haces bien. Con lo cual, antes estábamos comentando con varios compañeros que se está ya apreciando como la Inspección de Trabajo en estas últimas semanas se está metiendo ya mucho con los contratos temporales. De hecho, en la asesoría hemos tenido varias experiencias que por otra cosa, pero ya que estoy, te reviso los contratos temporales. Sí, claro. Esto está claro que viene por aquí. Recuerda que hasta la fecha la Inspección de Trabajo sacábamos planes nacionales de inspección y en la mayor parte de los años era la temporalidad, la revisión de la temporalidad. Y en muchas ocasiones, cuando sacaban esos criterios, eran criterios que no lo decían con una norma de la que sustentase. Es decir, ¿por qué tengo yo que tener el 30% o el 40% decidido? ¿Qué norma es la que te lo dice? El criterio de la Inspección de Trabajo, porque no podían permitir lo que hemos leído al principio de la conferencia, esta gran alta tasa de temporalidad que teníamos, que nuestro país está a la cabeza de la temporalidad en Europa. Eso no puede ser. Efectivamente. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y la Inspección de Trabajo, lo que también quería decirte, perdona que te interrumpa porque quizá no debí de hacerlo, pero lo hago porque como luego se me olvida, al ser ya mayor se me olvidan las cosas, pues he leído hace muy poco tiempo que la Inspección de Trabajo probablemente convoque una huelga como consecuencia de que no tienen suficiente personal para llevar a cabo la inspección de esta reforma. Es decir, les están metiendo una presión de trabajo de tal magnitud que es imposible, porque esto es como decíamos, la zanahoria y el palo. Claro, pero no puedes hacer una norma muy bonita sin que tengas a nadie que corrija las consecuencias jurídicas de la misma. Y si es la Inspección de Trabajo, obviamente no puede ser. Yo creo que eso es importante también a tener en cuenta. Yo creo que dentro de este capítulo debemos de recomendar a las empresas que estén aquí, que todavía estén utilizando contratos de duración determinada, especialmente de horario y servicio, que antes del 30 de marzo, que es cuando termina esta vacación legislativa, los transformen en indefinidos, porque yo creo que el que no lo haga a partir del 31 de marzo va a tener problemas. Sin duda, sin duda. De todas maneras, yo creo que, ya sí, relajando un poco más para poder hablarlo tú y yo pensando en voz alta, ¿no? Es que el empresario tiene que convencerse de que esto ha cambiado, de que se acabó la situación que tenía antes en la contratación temporal y que eso no pasa nada. Es decir, vamos a ver, un empresario yo creo que lo que va buscando de un trabajador es un buen trabajador. Va buscando que el trabajador realmente le genere un rendimiento adecuado a la inversión que hace en él, entiendo yo. O sea, un empresario no va buscando un trabajador que sea un trabajador a medias. Por tanto, si un trabajador es un trabajador como Dios manda, realmente es objetivo y hace las cosas bien, ese trabajador al empresario le va a interesar. Y le va a interesar en la fijeza. Miren, yo, en el mundo en el que yo me puedo mover, que es el mundo de la abogacía, me doy cuenta de algo muy importante.
sobre todo en Madrid, en otros sitios no pasa, pero en Madrid hay una rotación de abogados impresionante, de gente joven, no se pueden imaginar. Porque claro, ¿por qué rotan los abogados jóvenes? Por una razón muy clara, por dinero, como todos los demás. El abogado joven que es bueno, hay que pagarle un buen sueldo, porque si no, la competencia te lo va a coger. Bueno, yo es lo que conozco en mi propia carne. Lo que sí digo es que en el mundo del mármol, en el mundo de la especie, en el mundo del transporte, tiene que ser lo mismo. Tú tienes un buen trabajador, pues tendrás que pagarle adecuadamente, si es bueno, y tendrás que evitar que se te marche, porque si no la competencia, para eso estamos en una sociedad de libre mercado, te lo va a coger. Entonces, es lo que tú decías, Javier, los empresarios que hay aquí deben de pensar, o debéis de pensar, obviamente, que para tener una buena productividad hay que tener unos buenos trabajadores. Y al buen trabajador hay que darle la seguridad de un buen contrato, de un buen salario, etcétera. Porque si no, si queremos tener una máxima productividad con un magnífico trabajador, con un contrato temporal y pagándole la mitad de lo que le corresponde, son ecuaciones que no salen bien y al final terminan como tienen que terminar. Así es. Bueno, permítame, si te parece, como apuntes ya, no para entrar a profundizar, otras cuestiones de la reforma, que es muy importante también, es la modificación que se ha establecido en los ERTEs. En los ERTEs lo que se ha hecho ha sido reducir los plazos. Gracias a Dios, y a mi modo de ver las cosas, yo creo que de una manera importante, porque los plazos en los ERTEs son los que a veces te complican la situación. El plazo anterior a la reforma del 2012 de 30 días era complicadísimo. El plazo con la reforma de 15 días, importante también, pero el plazo de 7 días es mucho más ágil. Tienes la posibilidad de hacer los ERTEs, pues que son situaciones complicadas, lo antes posible. ¿Qué ocurre? Claro, yo ya lo anuncié al principio. A mí no me gustó en la época COVID que el Gobierno impusiera la cuestión de dar traslado a los sindicatos, porque eso realmente generaba complicación y generó mucha complicación. Generó primero corruptela, generó luego complicación y posteriormente teníamos la incertidumbre. ¿Qué opinarán los tribunales de aquel ERTE que se ha hecho que no se ha dado traslado al sindicato? ¿O de aquel ERTE que se ha hecho que se ha dado traslado al sindicato y que no ha acudido? Bueno, esto no lo contempla la norma. Esto es importante. Sí lo contempla solo en este contrato, el de adscrito a obra, cuando establece que tendrá que dar traslado a los sindicatos más representativos. Lo dice de una manera residual, que supongo que eso tendrá que modificarse porque no tiene mucho sentido, ya que en la fase fundamental, que es la de los ERTEs, es donde realmente ha suprimido esa situación y establece la liberalización, bueno, que ya existía en el Real Decreto el 2/2012, donde solamente en aquellos centros de trabajo hay que dar traslado o hay que negociar esa comisión negociadora con la representación legal de los trabajadores, y donde no la hubiera habrá que elegirlo de entre los trabajadores en la Asamblea General. Eso es importante. Bueno, eso en cuanto a los ERTEs, que desde mi punto de vista es probablemente lo más, lo más importante en cuanto a la reducción, de 15 a 7 días, de 7 a 5 días, en fin. Lo que sí quería señalar también es que aparece algo muy importante, que es el sistema red. El sistema red, como ya les decía al principio, que no debemos de confundir el sistema red de la Seguridad Social con el sistema red que aparece dibujado en la reforma. ¿Qué es el sistema red que aparece dibujado en la reforma? Pues establece la norma que en circunstancias sectoriales, en circunstancias macroeconómicas, lo que va a hacer el Gobierno es activar el sistema red. ¿Para qué? Para que el Consejo de Ministros, que es donde se va a ver esta situación, una vez activado, permita a empresas del sector poder llevar a cabo una flexibilización de las relaciones laborales acogiéndose al sistema red y no tener que acudir a él cada vez que se produzca una catástrofe, pues de la naturaleza que se ha podido producir ahora con el COVID o cosas semejantes. ¿Esto es importante? No lo sé. Honradamente, si les digo que es importante, miento. Y si les digo que no lo es, también. Yo creo que es un sistema que se ha hecho de forma subsidiaria ante una situación contingente que puede ocurrir en un momento determinado y que va a permitir agilidad en casos de catástrofe o de situaciones de crisis sectoriales o macroeconómicas.
¿Cómo se activa? Ya les digo, es una cuestión que se activa a través del Consejo de Ministros y luego a una petición de cada empresa a acogerse al sistema red. Es decir, imaginemos una cuestión de debacle económico en el sector del mármol, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues si el Gobierno, el Consejo de Ministros, activase el sistema red, todas aquellas empresas que se vean afectadas por esa situación pueden acogerse al mismo solicitándolo a través de una solicitud hecha, obviamente, y entenderé que es ante la autoridad laboral, y la autoridad laboral tendrá que resolver diciendo acepto o no acepto esta situación, con intervención de la Inspección de Trabajo. Para que nos hagamos una idea general, es como los ERTEs por causa de fuerza mayor, solo que ya tenemos activada la autorización de la autoridad laboral per se hasta que desaparezca la causa. Creo que como novedad es una novedad importante, pero bueno, pues veremos a ver si efectivamente nos da o no. Les decía antes, permíteme que haga un paréntesis, quería leerles esto, que no estamos hablando ahora del sistema red, pero sí que es importante para que luego no se me olvide. Y decía la intervención de los sindicatos en el mundo de la negociación. Y decía, menos mal que el Real Decreto se ha olvidado de ello o lo ha suprimido, pero sin embargo lo deja justo en el contrato de trabajo indefinido adscrito a obra. Y dice, en el párrafo 3º de la nueva norma, dice, la finalización de la obra deberá ser puesta en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras, en su caso, así como de las comisiones paritarias de los convenios colectivos, de ámbito correspondiente, o, en su defecto, de los sindicatos representativos del sector, con 5 días de antelación a su efectividad, y dará lugar a la propuesta de recolocación prevista en esta exposición. Como que no tienen los sindicatos otra cosa que hacer, que es analizar este tipo de cosas. O sea, es algo que yo vuelvo a insistir, creo que alguien quiere colocar los sindicatos dentro de la negociación, no sabe cómo, y cada vez que hay un resquicio lo mete, porque otra cosa no tiene sentido. Yo creo que esto no beneficia en nada ni al trabajador ni a la empresa, y menos a los sindicatos, honradamente. Pero bueno, la realidad es que de los ERTE ha salido, que es lo más importante. Ahí, perdona, aunque no tenga nada que ver, pero quisiera apuntar que sí que se mantiene la regulación en los planes de igualdad. En toda la normativa de igualdad sigue siendo necesario negociarlos con la representación legal de los trabajadores y, si no existe, invitar a los sindicatos más representativos. Sigue sin valer la comisión ad hoc. Esto es importante. Sí, y es porque ahora mismo, dentro de nada, las empresas con 50 trabajadores tienen que tener plan de igualdad dentro de muy pocos días. Bueno, pues en definitiva, yo creo que de una manera generalista está explicada prácticamente la reforma. Yo creo que ahora llevamos 1 hora y 17 minutos intentando explicarles lo que a mi juicio supone esto. Yo creo que he conseguido parte de la misma, no la totalidad, porque esto es para estar, yo tengo medida la conferencia en más de 2 horas y no conviene tampoco que estemos en ello, pero un aspecto generalista de lo que es la reforma laboral, yo creo que sí he podido explicarlo. Así que, si te parece... Si te parece, Javier, quería añadir 2 cosas que creo que eran importantes, porque la gente suele preguntarlas. En el tema del contrato fijo discontinuo, la ley dice que a partir de ahora se va a tener en cuenta para la antigüedad toda la relación laboral. Esto ha planteado una discusión interesante sobre si esa antigüedad también lo es o no a efectos de despido. Entendemos, porque ya hay jurisprudencia del Supremo que no, que la antigüedad solamente es a efectos de promoción, etcétera, no a efectos del despido. Y en sí, la antigüedad. A efectos de antigüedad, no de indemnización. No de indemnización de despido, ¿vale? Porque es una pregunta que se está haciendo bastante, porque el contrato fijo discontinuo es un contrato, como bien es indicado, que como se ha cambiado su ámbito de aplicación, que ahora vale por un roto y un descosido, pues es un tema que se está preguntando mucho, ¿no? Entonces, el principio del Tribunal Supremo es que no se tiene en cuenta para el cálculo de indemnización. Por otro lado, decía el otro día en una conferencia Antonio Sempere que en el caso de que sí que se tuviera en cuenta, pues evidentemente habría que tener en cuenta los periodos efectivamente trabajados a efectos del salario, con lo cual llegarías al mismo sitio, porque lo que no tiene sentido es una cosa y otra, ¿no? Pues una cosa que se está preguntando, por lo menos. Y otra cosa simplemente que habías anunciado, pero que me parecía interesante de comentar, y con esto yo ya no añadiría nada más, porque si no, bueno, pues como tú bien dices, estaríamos aquí mucho rato hablando,
es el tema de la modificación de la negociación colectiva, que ya en los convenios de empresa ya no prevalecen a nivel de salarios, sino que en la materia salarial prevalece el convenio sectorial. Creo que es una cosa importante porque además creo que con esto la mayoría de los convenios de empresa han dejado de tener razón de ser, porque básicamente en muchos, hablo de número, no de calidad, pero en número casi todos los convenios de empresa se hacían para tocar la materia salarial, ¿vale? Claro. Entonces eso no es un tema que tú lo habías dicho antes, pero me parecía interesante subrayar. Eso, además, mira, esto en técnica legislativa es muy bonito, a mí por lo menos esto me ha parecido realmente muy interesante. Este es el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores decía, con esto finalizamos, no os preocupéis que no va más. Un convenio colectivo durante su vigencia no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en el artículo 83.2 y salvo lo previsto en el apartado siguiente. Y decía el apartado siguiente. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial, estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias. Esto fue lo que realmente escandalizó en la reforma del año 2012. Y decía esto, la aplicación, la que tenía prioritaria del convenio de empresa, sobre la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultado de la empresa, apartado A. B, el abono o compensación. Claro, te vas a la reforma y la reforma bien podía haber dicho que se derogaba esto. No, lo que hace la reforma es dice, se modifica el apartado 2 del artículo 84 y deja el mismo texto pero quita el apartado A. Con lo cual, si el apartado A era la cuantía del salario base y los complementos salariales, y ahora el apartado A es el abono o la compensación de las horas extraordinarias, es que ha desaparecido lo que tenía el apartado 2A del artículo 84 de la reforma. Y eso es muy importante porque en muchas ocasiones, yo recuerdo cuando aparece el año 2012 esa reforma que nos complicó a todos la vida, porque nos descolocó laboralmente cuando aparecían en los regímenes de contratas y subcontratas, qué convenio es el aplicable, el sectorial. Claro, vas aprendiendo a medida que vas recibiendo palos. Y aquí pasa lo mismo. Aquí a medida que vas recibiendo palos vas a aprender. ¿Por qué? Pues porque ahora, perdónenme usted, pero mire, yo podré hablar de horas extraordinarias, me hable usted de la jornada, lo que quiera, pero a mí me paga lo que está cobrando ese mismo señor que está conmigo, codo con codo, trabajando en el Hospital Clínico de Valencia, por ejemplo. Entonces, claro, eso significa, a mi modo de ver las cosas, una dignificación del régimen salarial de los trabajadores con este cambio, que me parece, como he criticado el resto de la técnica legislativa, esto muy interesante y muy inteligente, el decir, bueno, suprimo el apartado A de este artículo y lo vuelvo a crear como estaba antes. Bueno, señores, pues yo creo que hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Vuelvo a agradecerles a todos su presencia y a las organizaciones pues la posibilidad de estar con ustedes compartiendo un rato muy agradable. Así que muchas gracias. Sí, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, han quedado muchas cosas en el tintero, pero tampoco era cuestión de tocar todas las materias, pues son materias complejas. Sí que pediría que aquellas personas que tengan interés en preguntar, que lo hagan, que este es el momento. Bueno, pues, antes de ceder la palabra a concejal Chimo, el concejal de sectores productivos, para que clausure el auto, yo quería darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy y haber compartido tu conocimiento de la materia con todos nosotros. Además, sé que tenías un acto en Madrid hoy, ¿no?, de la Asociación de Sagramundo Peñafort, y que, bueno, prevaleciste el estar aquí con nosotros hoy sobre ese acto. Y bueno, te agradezco sinceramente mucho pues que hayas podido venir. Chimo, si quieres, no sé si tienes por ahí el inalámbrico. Bueno, creo que con la voz sí. se debe llegar a todos. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí. La verdad que creo que nos habéis ilustrado lo suficiente y todos tenemos algo más claro esta relación laboral que nos espera de aquí al futuro. Yo personalmente me voy a quedar con varias cosas de las que vosotros habéis comentado. La primera, el acotar de la temporalidad nace a través de nuestro propio Tribunal Supremo, que nos ha dicho claramente, basta ya.
También, a raíz de las diferentes sentencias de los tribunales de la Unión Europea, y no solo, como comentaba Jesús, en el ámbito de la empresa privada, sino también del sector público, que nos va a obligar en los próximos años a regularizar también la temporalidad y a acotarla. Considero importante esta reforma laboral por varios aspectos. El primero, porque supuestamente, y según dicen los expertos en la economía, va a mejorar la productividad y vamos a ser un país más rico, más solvente, y podremos dejar atrás pues nuestros récords del pasado, el ser récord, por ejemplo, en la temporalidad. Y luego, un aspecto muy importante, que yo considero muy importante, de que nace del consenso entre la patronal, los agentes sociales y el Gobierno. Y es algo que le da un valor añadido, porque todos conocemos que las anteriores reformas laborales habían sido impuestas vía legislación. Y ya dicho esto, pues nada, agradeceros vuestra presencia, comentar y consolidar esta serie de actividades en el futuro, y como sabéis, a partir de los próximos meses vamos a disponer de un centro en Novelda. Las antiguas plantas de la CAM se convertirán en un centro de emprendimiento, de formación y de fomento del empleo. Y esperamos que junto con vosotros, los empresarios, los sindicatos, nos ayudéis a la Administración a que ese espacio lo podamos dar una utilidad y que sea fruto y en el cual podamos desarrollar plenamente las relaciones laborales y fomentar el emprendimiento y el empleo. Y disculpar por la voz, pero es que soy alérgico. Sí, sí. Pues muchas gracias por el agradecimiento. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Señor.